Bien, hoy les quería enseñar a usar un poco una herramienta que nos va a servir por ahí para calcular suma o resta de vectores, o si queremos encontrar un punto medio entre una recta. Bueno, una buena herramienta que podemos utilizar es GeoGebra. GeoGebra nos va a permitir usarlo tanto desde la PC como desde lo que sería Android, ¿sí? En cualquier celular nosotros lo podemos instalar, lo descargan, lo instalan y pueden jugar un poco con él. Lo que nosotros lo vamos a utilizar es para realizar vectores, ¿sí? Ahora les voy a explicar un poquito cómo se descarga. Ustedes pueden venir a cualquier buscador, yo acá tengo Bing, ponen GeoGebra, ustedes quizás tengan el Google, y busquen el buscador de Google y ponen GeoGebra. Ahí le hacen clic en GeoGebra Free Math y luego a partir de ahí se van abajo del todo y van a buscar descargas. Le hacen clic en descargas y ahí van a encontrar varios. Tienen calculadora gráfica, que está muy buena, geometría para hacer algunos cálculos con círculos, ángulos, transformaciones. Luego tenemos calculadora CAS. Esta calculadora es para cálculo ya un poco más complejo. Quizás ustedes lleguen a factorizar algunas funciones, entonces quizás les sirva. Eso lo vamos a dejar para más adelante si en física lo vamos a necesitar. Luego tenemos calculadora 3D, ¿sí? Que podemos dibujar funciones 3D, ¿sí? Luego tienen GeoGebra Clásico 6 y GeoGebra Clásico 5. Yo les recomiendo que instalen en GeoGebra 6, ¿sí? GeoGebra 5 por ahí es más sencillo utilizar, pero el 6 está más actualizado. Entonces, una vez que lo descargan, le hacen clic acá, le ponen descargar y buscan el archivo en su computadora y lo instalan. Yo ya lo instalé y les muestro cómo se ve. Se ve de esta manera, ¿sí? Ustedes van a ver archivo, vista, archivo, editar, vista, opciones, herramientas, ventana, ayuda. Y tienen acá elija y mueve, acá tienen los puntos, acá tienen recta entre dos puntos. Esto después vamos a ver las funciones. Podemos trazar perpendiculares, podemos armar polígonos, podemos hacer círculos, podemos hacer elipses, podemos calcular ángulos. Y luego podemos ver algunas otras cuestiones como simetría axial, si necesitamos tomar otros puntos como un espejo, ¿sí? También podemos colocar texto, ¿sí? Y podemos deslizar. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer acá en entrada, vamos a plantear un punto, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a plantear un punto? Bien, muy sencillo. Ponemos A mayúscula, si lo recuerdan, siempre los puntos iban con letras, y vamos a colocar sus coordenadas. Por ejemplo, vamos a hacer un vector, ¿sí? Que sea 1,2, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que en las X vamos a tener 1 y en las Y vamos a tener 2. Colocamos Enter. Ahí nos marca el punto A, ¿sí? Entonces yo, para formar un vector, si quiero un vector que va desde el origen a ese punto, ¿qué es lo que hago? Aplico la función en la entrada vector y lo coloco de esta manera. Vector, le aprieto Enter, me va a aparecer punto y ahí vamos a poner punto A. Y le aprieto Enter. De esta forma, yo ya formé un vector. Como ustedes pueden ver, acá mi vector es 1, 2, ¿sí? Entonces, supónganse que yo quiero también hacer una suma con otro vector, ¿sí? Entonces vamos a plantear otro vector. Primero planteamos el punto, colocamos una letra mayúscula, el igual, y entre paréntesis colocamos las coordenadas. Por ejemplo, en este caso tenemos 3, 5, que va a ser mi otro vector, y colocamos Enter, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Formar el vector. Entonces, ¿qué ponemos? Vector, ya me sale la función, aprieto Enter, y entre paréntesis, adentro de los corchetes, coloco B mayúscula, ¿sí? Y aprieto Enter. Ahí fíjense que me trazó mi otro vector. Supónganse ahora que yo quiero hacer una suma. ¿Cómo hago? Bien, fíjense que yo tengo la letra U y la letra B. Entonces yo puedo hacer U más B y me da un resultado. Que aquí se me sale de foco. Vamos a desplazar un poquito hacia arriba. ¿Lo ven? Tenemos un vector que es W, ¿sí? Que es la resultante de ellos dos. Ahora ya también lo vamos a calcular gráficamente, pues se pueden calcular gráficamente. Supónganse que quieren hacer una resta entre
U menos B. Entonces hacen U menos B y obtienen el resultado A, el vector A. De esta forma, ustedes pueden calcular, ¿sí?, cualquier vector que ustedes quieran. Y ahí ven, arriba van a ver esta matriz, esto se denomina matriz como ustedes lo ven, y arriba tienen, fíjense, en Y tienen menos 3 y en X tienen menos 2. En X va a estar arriba y abajo va a estar Y, ¿sí? Entonces tenemos todos estos vectores que nosotros podemos calcular. Supónganse que vamos a armar otro vector, ¿sí? O si quisiéramos hacer esta suma, ¿sí?, vamos a borrar el vector W, lo vamos a borrar. Nosotros ya sabemos que es 4, 6 y queremos hallar el vector resultante, pero vamos a borrar el A también. Queremos hallar el vector resultante, pero con el método del paralelogramo. ¿Cómo hacemos eso? Bien, vamos acá a buscar perpendiculares. Vamos a buscar paralela. Donde tenemos perpendicular, buscamos abajo paralela y hacemos clic. Una vez que hacemos clic en el vector B, ¿sí?, y le hacemos clic en el punto A. O sea, señalamos con el botón izquierdo, señalamos el vector y luego en el punto A trazamos esa, como ustedes pueden ver, paralela B. Luego venimos, ¿sí?, y hacemos lo mismo con el vector, en este caso con el vector U. Vamos a marcarlo en B. Fíjense que ahí va a haber un punto, ¿sí? Ese punto donde se unen la recta A y la recta Y, lo vamos a buscar. Dijimos que era 7. Vamos a buscar acá, que dice intersección, ¿sí? Entonces, donde dice intersección, marcamos el punto, ¿sí? Ese punto que nosotros marcamos, ¿sí?, tiene una fórmula, ¿sí?, que es 4, 7, ¿sí? Y nosotros, si quisiéramos, podemos marcar, ¿sí?, el vector resultante. ¿Cómo hacemos? Vector, otra vez, esperen que salió de esta manera, podemos poner vector y colocamos entre paréntesis el punto C. Y de esta manera formamos la resultante que habíamos formado antes. Quizás acá se ve un poco más desprolijo, pero vamos a hacer un ejercicio en el cual, borrando todo, me permita que ustedes vengan bien cómo se hace la suma o la resta a través del paralelogramo. Bien, entonces vamos a plantear un vector, ¿sí? Primero planteamos el punto, un punto A, que esto vamos a plantear un punto 1, 4, punto A, y vamos a plantear un punto B, para que lo veamos bien, ¿sí?, siempre con mayúscula, igual y entre paréntesis, y vamos a identificar un punto, supónganse menos 2, ¿sí?, coma, vamos a poner 4 o 3. Ahí está, ¿sí? Entonces de esa manera tenemos dos vectores. Dos puntos, perdón. Y ahora vamos a formar los vectores. Para formar el vector ponen vector y entre paréntesis A, mayúscula. Tenemos el vector U. Ahora vamos a hacer el otro vector, B, igual, entre paréntesis, ¿sí? Y vamos a plantear el otro, vamos a plantear el otro vector. Ponen vector, punto, y entre paréntesis ponen B. Ahí está. De esta manera tenemos los dos vectores. Si ahora queremos hacer la suma, nosotros sabemos que U más B, ¿sí?, me va a dar un vector resultante. Si nosotros nos vamos a desplazar un poquito para arriba, vemos nuestro vector resultante W, ¿sí? Nosotros, para hallar ese vector, recuerden, si lo queremos hacer por el método del paralelogramo, vamos a buscar las paralelas, ¿sí?, del vector A y las marcamos en el punto B. Ahí marcamos una paralela. Ahora,
seleccionamos la paralela del vector B y seleccionamos el punto A. Ahí tenemos la resultante del vector W donde se cruzan esas dos rectas, ¿sí? Este es uno de los métodos que yo les presento, ¿sí? Para que ustedes puedan calcular ese tercer vector. Bien, importante. Si nosotros quisiéramos marcar ese punto, vienen acá donde dice A, que dice punto, punto no objeto, punto desvinculado, intersección, hacen clic en intersección, ¿sí? Y acá, en intersección, ahí van a tener el punto, ¿sí? Del vector W. Tenemos el vector W, que es menos 1, 7, ¿sí? Y el punto C, que es menos 1, 7. De esta manera, nosotros podemos calcular, ¿sí?, un vector resultante o por lo menos una suma en GeoGebra. Y ahora nosotros podemos cambiarle las propiedades, ¿sí?, al vector resultante. Por ejemplo, ese vector resultante le podemos cambiar el color, por ejemplo, no sé, rojo. Y además podemos agregar el estilo. Por ejemplo, lo hacemos más grueso, ¿sí?, y el estilo de trazado lo podemos hacer, por ejemplo, acá con línea recta, ¿sí? Entonces, podemos ir jugando un poco para ir usando este programa. Bien, supónganse que además de esto, ustedes tienen dos puntos, ¿no? ¿Sí? Supónganse que además de este ejercicio, ustedes tienen un ejercicio, ahora no recuerdo cuál, en el cual tenían dos puntos y ustedes tenían que calcular el punto medio entre esos dos puntos. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a obtener un punto A, ¿sí? Lo vamos a poner como 1, 2, ese punto A, y vamos a tener un punto B que lo vamos a poner como igual también como el punto menos 1, menos 3. Ahí marqué el otro punto. Supónganse que ustedes tienen que marcar, ¿sí?, la mitad de este segmento y quieren hallar la mitad de ese segmento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a una recta. Esa recta la podemos plantear así, como recta que pasa entre esos dos puntos o como un segmento. Nosotros lo que vamos a hacer es colocar, también tenemos vector. Supónganse que nosotros queremos en eso también colocarlo como un vector. Le podemos hacer clic en vector y hacemos que mi vector va de B hacia A. Ahí estamos. Y supónganse que queremos también hallar el punto medio. Entonces venimos acá y buscamos medio o centro y le hacemos clic. Automáticamente, si nosotros hacemos clic sobre el vector, vamos a encontrar el punto medio. Esperen que vamos a cancelar esto, vamos a borrar el punto C y vamos a ir acá de vuelta y vamos a hacerle clic en el punto medio. Vamos a volver a trazarlo. Entonces vamos a poner el vector. Bien. Y colocamos punto medio entre estos dos puntos. Y ahí nos da el punto C. Supónganse que ustedes tenían un ejercicio que tenían que hallar el punto medio. ¿Qué es lo que hacen? Eligen punto medio o centro y eligen el primer punto y el segundo punto. Y ahí automáticamente selecciona el punto medio. Ese punto medio es 0, menos 0,5. Bien, supónganse que nosotros tenemos este vector que está por aquí. O si nos vamos al otro vector, al vector C, ¿sí?, que teníamos acá, o el vector W que teníamos acá en rojito, y queremos hallar el vector unitario, ¿sí? Nosotros podemos hallar eso. ¿Cómo vamos a hacer? Vector, ¿sí?, y vamos a buscar vector unitario, como pueden ver ahí. Vector unitario, y entre paréntesis vamos a poner, ¿sí?, nuestro vector W. Y ahí vamos a ver qué vector nos da como resultado de este vector unitario. Nos calcula
automáticamente el vector. Esperen que recuerden que los vectores siempre van en minúscula, yo lo coloqué en mayúscula. Ponen vector unitario entre los corchetes, entre paréntesis, y ahí le sale el vector unitario. Fíjense que la resultante del vector unitario es un vector de módulo 1. Por lo tanto, ese vector que tiene módulo 1 va a ser un vector, ¿sí?, como el que tenemos aquí, ¿sí? Si nosotros ponemos esto en propiedades, por ejemplo, vamos a hacer objeto visible, ahora lo hacemos invisible, hace objeto, fíjense que obtenemos el vector unitario, ¿sí?, de W. Si quieren ahora lo podemos hacer visible y ahí lo tenemos. Bueno, eso fue un poco de GeoGebra, espero que no haya sido un poco de caos, pero bueno, es importante por ahí que vayan jugando un poco con estas actividades, ¿sí? O que vayan jugando un poco con este programita para ir aprendiendo cómo se usa, ¿sí? Y aprendiendo algunas estrategias para cuando tienen que hacer algún examen o algo, o para verificar algún ejercicio. Si ustedes creen que está mal hecho un ejercicio o algo, pueden, por ejemplo, calcular el punto medio, pueden calcular la suma o la resta entre vectores, ¿sí? Y pueden armar vectores. Entonces, de esa manera ustedes corroboran si los ejercicios están bien.